buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra fundadora y presidenta Dora Dampuero. Muy buenos días, Dorita. Muy buenos días, Danilo. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. También se encuentra con nosotros nuestro director ejecutivo, José Andrade. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Danilo. Mucho gusto ahorita volver a tenerla en este espacio y compartir con ustedes estas reflexiones en este nuevo año que espero sea exitoso para todos. Nos acompaña también nuestro académico asociado, el economista Rodrigo Calderón. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Ecuador suscribió un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a finales de septiembre del año anterior, en virtud del cual terminará recibiendo un total de 6.500 millones de dólares en un plazo de 27 meses. Hasta diciembre del 2020, el país ha recibido 4.000 millones de dólares de parte del multilateral. Para continuar con los siguientes desembolsos, las autoridades nacionales se comprometieron a cumplir una serie de metas. Una de estas consiste en la presentación a la Asamblea Nacional de una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, con la cual se pretende darle independencia al Banco Central del Ecuador. En el programa de hoy estaremos abordando esta reforma al Código Monetario y además estaremos conversando sobre los 21 años de dolarización que Ecuador cumple este mes de enero. Para esto nos acompañará Pablo Lucio Paredes. Él es doctor en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y profesor de la Escuela de Negocios de esta universidad, ex asambleísta constituyente, socio fundador de la revista Ecos, editorialista del diario El Universo y promotor del contrato social por la educación. Muy buenos días, doctor Pablo Lucio. Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes, con la gente que nos escucha, un buen año a todos y obviamente, como no puede ser de otra manera, un abrazo muy especial a Dorita. Gracias, Pablo Lucio. Doctor Pablo Lucio, el gobierno, como ya mencioné, pretende enviar esta reforma monetaria a la Asamblea con la intención de blindar el Banco Central del Ecuador, con la intención de que éste sea independiente del Ejecutivo. ¿Por qué es necesaria esta reforma? Sí, yo creo que es una reforma importante, a pesar de que ya conversaremos de que hay mejores alternativas que esa ley, digamos, pero en todo caso, dado el esquema mental en el Ecuador, al menos esta ley es necesaria. Y yo lo trataría de ejemplificar a la gente que nos escucha, porque hay que tratar de evitar las tentaciones monetarias de los gobiernos. Los gobiernos tienen muchas tentaciones siempre, ¿no? Porque quieren gastar demagógicamente, entonces quieren cobrar más impuestos, quieren endeudarse más, no quieren reducir el gasto, y entonces siempre hay la tentación de irse por el lado monetario, eh, y utilizar en definitiva al Banco Central como instrumento de financiamiento del gobierno. Y esas tentaciones que siempre son peligrosas en dolarización lo son aún más. Y simplemente para empezar la conversación, Danilo, yo diría que esas dos tentaciones son, uno, tomarse las reservas de los depositantes del sistema financiero que están en el Banco Central. Y la segunda tentación es querer emitir algún tipo de dinero. En este caso, en el Ecuador se habla del dinero electrónico del Banco Central, tratar de emitir dinero por parte del Banco Central para financiar al gobierno. Esas son las dos grandes tentaciones que yo me imagino, sin conocer el detalle de la ley, pero me imagino que la ley lo que trata de hacer es eliminar esas dos tentaciones, ¿no? Y para que poder suprimir esas dos tentaciones, pero que en la práctica funcione,
necesitas un banco central que sea independiente para poder evitar esas dos tentaciones, porque tú podrías decir en la ley, y estas dos cosas no se pueden hacer, que es tomarse las reservas bancarias y emitir dinero electrónico por parte del Banco Central, pero podrías tener un banco central sometido al gobierno, entonces el gobierno le llama y le dice, mire, busquemos la manera de caer en esas dos tentaciones, y el Banco Central le dice, sí, busquemos la manera y hagámoslo, ¿no? Entonces al menos necesitas tener un banco central independiente que permita decirle no al gobierno, ¿no? Ahora, insisto que este es no sé si es un segundo o tercera mejor alternativa, porque la verdad, la mejor alternativa sería simplemente eliminar el Banco Central. Entonces, de esa manera, eliminando el Banco Central, eliminarías las dos tentaciones. Pero digamos, si eso no está en el universo mental en el Ecuador, por la razón que sea, a pesar de que hay que seguir insistiendo en eso, en todo caso, la ley con la independencia del Banco Central ayuda en algo en esa dirección a evitar las tentaciones. Eso es el tema. Pablo Lucio, eh, es un placer verte en realidad y escucharte y aplaudir todos tus escritos que siempre esclarecen mucho Gracias, para todos Dorita. nosotros. En ese mismo campo, la dolarización intentó ser un límite o sea, para los gastos, lo que en inglés se dice pues un hard budget constraint, ¿no? Un límite para los gastos del gobierno. ¿Ha sido la dolarización efectivamente un límite? Digamos, ya sabemos que no ha podido emitir dinero el gobierno, pero por otro lado, ¿qué implicaciones ha tenido esto, las actitudes del gobierno y nuestra? ¿Ha limitado realmente, ha sido un hard budget constraint la dolarización para el gobierno ecuatoriano? Yo creo que la dolarización ha sido en primera instancia lo que debía ser. No se le puede pedir a la dolarización que resuelva todos los problemas de la sociedad. Al menos ha resuelto el problema de la manipulación monetaria, y por eso ya no tenemos devaluación, ya no tenemos inflación y vienen todas las ventajas que eso trae detrás. Entonces, digamos, se ha cumplido con su primer rol, que era un rol monetario, ¿no? Ahora, teníamos la esperanza de que también eso genere otras ventajas como un límite al gobierno, porque tradicionalmente los gobiernos obviamente se han financiado a través del impuesto inflacionario, es decir, a través de crear dinero a través del Banco Central y también a través de devaluar la moneda, porque cuando tienes sobre todo un gobierno que exporta productos, como es el caso del petróleo, la devaluación también es una manera de financiamiento para el gobierno, ¿no? Entonces, ahora, lo segundo, ¿hemos logrado o no? La verdad es que lo hemos logrado en una medida bastante limitada, porque por eso el gobierno en el Ecuador ha crecido del 25 al 40% del PIB, para resumir, digamos, en números redondos, gruesos. Y el gobierno, en definitiva, se ha financiado con la bonanza petrolera, se ha financiado con más impuestos, se ha financiado con más deuda. Y y lo grave es, porque como digo, la dolarización no puede resolver todo, pero lo grave es que se ha querido, y de hecho se ha hecho, se ha querido ir también al financiamiento monetario a pesar de estar en dolarización. Es decir, eso nos demuestra, Dorita, la enorme indisciplina que tenemos en el Ecuador, la indisciplina fiscal que tenemos en el Ecuador, porque incluso estando dolarizados hemos querido meternos en el financiamiento monetario, ¿no? Y por eso cuando la gente dice, bueno, pero podríamos volver a moneda propia, la respuesta para empezar es, hemos demostrado incluso en dolarización que somos indisciplinados, es decir, si mañana volvemos a tener moneda propia, nuestra indisciplina vuelve ¿no? a aparecer en todas las esquinas de la sociedad. Entonces, hay que mantenerse dolarizados, ¿no? ¿Y por qué digo que hemos ido al financiamiento monetario? Porque de hecho el gobierno anterior se tomó las reservas bancarias que están en el Banco Central para financiarse, ¿no es cierto? Y también estuvo insistiendo en el tema del dinero electrónico como medio de financiamiento del gobierno, ¿no? Y ahora estamos viendo candidatos que dicen, yo voy a regalar, en particular el candidato correísta, dice, yo voy a regalar $400 mensuales a 1 millón o más de familias ecuatorianas, ¿y cómo lo voy a financiar?
Al principio dijo, lo voy a financiar emitiendo dinero electrónico del Banco Central, es decir, emitiendo papelitos, bueno, en este caso papelitos electrónicos, que no son dólares, ¿no? Entonces es una forma de utilizar al Banco Central creando dinero de la nada, ¿no? Y eso es tremendamente grave. Y luego cuando la gente criticó ese mecanismo de decir que iban a crearse dólares electrónicos de la nada, dijeron, no, no, tal vez no vamos a hacer eso, pero lo que sí vamos a hacer es utilizar los 5.000 o 6.000 o 7.000 millones de dólares de la Reserva Internacional, sin decir a la gente que la Reserva Internacional en más de la mitad está compuesta por las reservas bancarias, es decir, depósitos de los ciudadanos que le hemos dado a la banca, que la banca ha puesto las reservas en el Banco Central y que el gobierno se las quiere tomar. Y eso es inaceptable porque yo puse mi dinero en el banco, yo no puse mi dinero para que se lo acabe llevando el gobierno, para eso pago impuestos, ¿no? Pero yo no acepto que mis depósitos acaben convirtiéndose en dinero que va a las manos del gobierno. Entonces sigue existiendo esa tentación monetaria que es o de tomarse las reservas bancarias o de emitir dinero electrónico por parte del Banco Central, ¿no? Entonces yo creo que esa profunda indisciplina del Ecuador de ahorita sigue ahí presente y la dolarización logra en algo frenarla, pero somos tan indisciplinados que logramos hasta pasarnos por encima de los frenos o intentamos al menos pasarnos por encima de los frenos de la dolarización, ¿no? Entonces yo creo que los ecuatorianos estamos conscientes de eso, nos tenemos que autolimitar nuestra indisciplina fiscal y por eso creo que esta ley está bien que vaya en esa dirección, aunque insisto, mejor sería simplemente eliminar el Banco Central, así que desaparece la tentación, así ya no podría emitirse dinero electrónico, así ya no podría tomarse las reservas bancarias. Entonces creo que esa sería la mejor solución. Lo que está proponiendo el gobierno es como digo, un second best o third best, no sé cuánto es. Sí. Bueno, a mí me llama la atención lo siguiente, en realidad ni siquiera bajo las circunstancias actuales hay autonomía entre el central y la función ejecutiva, puesto que el artículo 303 de la Constitución dice que la función de política monetaria, la formulación de la política monetaria, crediticia, financiera y todo ello es facultad exclusiva del presidente. O sea que cada 4 años la dolarización se pone en riesgo, dependiendo de la persona que esté arriba y qué ideas tenga esta con respecto a la dolarización. Así que, aunque se ponga en una ley en este momento que el Banco Central es autónomo, si el día de mañana llegase a la presidencia alguien que tenga ideas distintas a la de la dolarización, pues perfectamente puede deshacerla porque la Constitución lo faculta. Así que bajo estas circunstancias, la dolarización se encuentra en riesgo. Yo creo que deberíamos ir por una reforma tal vez también a la Constitución, aunque esto yo creo que ya es materia tal vez de una asamblea constituyente, pero que evite que la formulación de la política monetaria pues esté en manos del gobernante de turno, porque eso me parece que es lo que está pasando. Mira, recuerda, José, lo que antes del 2007-2008, sí había la independencia del Banco Central y había mecanismos que en principio prohibían, no había los famosos 4 balances, ¿no? Que es lo que ahora se trata de poner otra vez. Y lo que hacían los 4 balances era separar claramente lo que era el dinero del gobierno, lo que eran las reservas bancarias, etcétera. No. Entonces, digamos, ahí en ese esquema estaba clara la independencia y estaba claro el que no se podía manipular el dinero, al menos el dinero privado, digamos. Pero en el Ecuador cambiamos las cosas con mucha facilidad, ¿no es cierto, José? Las leyes las cambiamos, a veces ni siquiera las cambiamos y las violamos sin haberlas cambiado. Entonces siempre hay ese riesgo de que tú pones algo en la ley y luego la cambiamos, la violamos, lo que sea. Y efectivamente, pues el gobierno de Correa, primero en la Constitución de Montecristi, eliminó la independencia del Banco Central, ¿no es cierto?, año 2008, y luego ahí no me acuerdo exactamente el año, pero en la nueva ley monetaria del gobierno, pues abrieron la puerta a que se pueda utilizar al Banco Central de muchísimas maneras para financiar al gobierno, ¿no? Ahí fue creo que en año 2011, 2012, si mal no recuerdo, se abrieron esas puertas, ¿no? Entonces ya tuviste tú, como tú bien dices, una constitución que era
que le daba al gobierno el manejo del Banco Central y luego en la ley monetaria los mecanismos para poder hacerlo, ¿no? Y luego ya pasado el gobierno de Correa, en este gobierno, no me acuerdo cuándo fue, hace un año, 2 años, se prohibió el tema del dinero electrónico, se prohibió el tema de poder darle crédito o recursos al gobierno, pero lo que no se cambió, obviamente, como tú dices, es el tema de la Constitución, donde el gobierno sigue siendo el dueño del Banco Central, ¿no? Eh, Es por, lo que eso hay. por eso yo creo que, mira, la única manera de realmente matar estos mecanismos, aunque igual nos inventaremos alguna otra cosa, estoy seguro, pero bueno, digamos, de matar estos mecanismos razonablemente, es eliminar el Banco Central, ¿no? Es la única manera de no tener estas tentaciones, ¿no? Ahora ya te digo, nos inventaremos alguna otra manera, bueno, pero hasta que nos inventemos al menos, yo creo que es el camino, y eso es obviamente un camino constitucional y un camino legal, ¿no? Por eso mismo es complicado, pero creo que ese debería ser el objetivo, seguir empujando a que eliminemos el Banco Central, ¿no? Ese yo creo, ahora, por lo menos debería darse un paso, que eso sí me parece que debería estar en la ley y no creo que esté. La verdad es que yo no he leído, no he visto todavía ningún borrador de la ley, pero me imagino que no está. Es que al menos deberíamos decir, y nuestro amigo Pedro Romero viene peleando ese tema desde hace algún tiempo, es que al menos las reservas bancarias no estén en el Banco Central, ¿no? Y ese no creo que sea un tema constitucional, yo creo que podría perfectamente estar en la ley, ¿no? Y entonces ahí tú evitas una de las dos tentaciones, ¿no? Que es la tentación de tomarse nuestro dinero, ¿no? Entonces podrías perfectamente encontrar mecanismos de tener el dinero en algún banco en el exterior, en un fideicomiso, yo qué sé, es cuestión de encontrar un mecanismo, eso creo que es fácil, ¿no? Y entonces que al menos las reservas bancarias privadas no estén en el Banco Central. Eso yo creo que es una sugerencia que hay que al menos tratar de empujar dentro de esta propuesta de ley. No resuelve todos los problemas ni nada, pero al menos creo que da un paso en la dirección de evitar la primera tentación, que es usar las reservas, nuestras reservas, ¿no? Y eso no me parecería demasiado difícil que esté incluido. Siempre habrá gente que diga, pero los banqueros entonces no van a tener ninguna reserva de liquidez y qué confianza podemos tener en eso, ¿no es cierto? Pero en realidad hay que pensar que los banqueros ecuatorianos después de la crisis del 98-99, más bien son probablemente más prudentes de lo razonable, ¿no? Porque justamente como no hay prestamista de última instancia, como la crisis de hace 20 años está ahí todavía cercana, etcétera, entonces tienen una alta liquidez guardada para precautelar cualquier problema en el sistema. Pero bueno, por último, tú puedes decir, mira, el rol del gobierno es asegurarse que existan esas reservas, pero que no estén en manos del Banco Central, sino en otros mecanismos que el Banco Central y el gobierno no tengan ningún acceso a tomarse ese dinero. Yo creo que es al menos un paso que se podría perfectamente dar en esta ley, ¿no? Pero hacia el futuro, como ahorita, ¿no es cierto?, nosotros somos peleadores de largo plazo también, entonces yo creo que hay que seguir peleando el tema de que hay que eliminar el Banco Central. Y ese tema de la liquidez que tú acabas de manifestar es muy importante cuando uno lee la experiencia panameña, ¿no? Cómo ellos, la competencia bancaria, entonces cuando no hay liquidez interna, se utiliza ¿no? Por los bancos, o sea, todo ese efecto tan importante que también para nosotros es la experiencia de Panamá, ver cómo maneja la competencia bancaria, que es una de las cosas que después nos puede hablar y explicar un poco más Danilo en la ley que nosotros también estamos proponiendo, ¿no? Para Claro. dar esta competencia bancaria que para integrarnos al mundo, que es lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, la integración financiera, y que finalmente ya la tenemos formulada en un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso, ¿no? No, sin duda, Dorita, si uno mira la película global, lo que ustedes y el instituto ha hecho es muy importante, que es, y veníamos hablando desde hace 21 años del tema, ¿no es cierto? Desde el inicio de la Yo me dolaridad. acuerdo que tú nos invitaste cuando tú estabas en el Claro, pues Congreso, claro, exacto, una exacto. presentación de este mismo tema. El mismo Ya. tema, exactamente, el mismo tema, que es muy importante, digamos, para ir ampliando
digamos, el aporte que hace la dolarización a la sociedad ecuatoriana, irlo ampliando. Creo que el tema de la integración financiera es muy importante, y simplemente para la gente que nos escucha, pues recordemos que la integración financiera es que en el Ecuador pueda haber de manera mucho más libre y competitiva banca internacional, puesto que banca nacional e internacional que compitan, puesto que es una cosa, digamos, que no tiene ningún sentido en el Ecuador de que tengamos tan poca banca internacional, ¿no? Por estar dolarizados por un lado, pero también en general, digamos, si uno se compara con otros países no dolarizados, también estamos muy por debajo en términos de apertura financiera al mundo. Entonces, evidentemente es un factor tremendamente importante. Y como tú dices, eso guarda relación con lo que yo estaba mencionando, que es que el manejo de las reservas del sistema financiero no tiene que hacerlo el Banco Central, es el propio sistema el que tiene que tener sus mecanismos para manejar la liquidez hacia afuera o hacia adentro en la economía. Entonces, por eso yo digo, al menos deberíamos pelear dentro de esta ley monetaria, la de ahora, la que se va a mandar la próxima semana, tratar de empujar a que al menos haya eso, es decir, que no sea el Banco Central el que sea custodio, eh, porque además el custodio se vuelve más que custodio, ¿no es cierto? Se siente dueño de las reservas bancarias y hace cualquier cosa con eso. Entonces, por lo menos que no tengan que estar en el Banco Central, ¿no? Creo que me parece que es un paso que sí se debería poder pelear. ¿Qué dice Rodrigo? Ajá. Bueno, puedo opinar sobre sobre lo que dice Pablo Lucio, en lo cual estoy totalmente de acuerdo en el sentido, primero, que la solución de fondo sería pues justamente eliminar el Banco Central del Ecuador. Y en esta misma línea es lo que desde hace años viene sugiriendo Steve Hanke, con el mismo argumento que utiliza Pablo Lucio Paredes, esto es, que se elimine el Banco Central del Ecuador para eliminar las tentaciones de los políticos. Mientras esté abierto ese banco, siempre va a haber la posibilidad de que los políticos intervengan y armen un desastre. Entonces, esa sería la mejor opción. Pero, por supuesto, lo que dice también Pablo Lucio, que asimismo ha sido sugerido por Pedro Romero, de que se bloquee la posibilidad de que el Banco Central maneje gran parte de las reservas bancarias del sector privado, por supuesto. Esa sería una forma de blindar al sector privado. Pero asimismo sería un second o third best, como dice Pablo Lucio. Pero de esa manera, entonces, si no hubiera la necesidad o la obligación de que los bancos privados tengan depositadas en el Banco Central buena parte de sus reservas, entonces podría el Banco Central incluso quebrar y no afectar al sector privado en absoluto, ¿no? Y aún más, como muestra de que funciona bien, ¿no?, un sistema privado sin Banco Central, es los mismos años de dolarización hasta la llegada de Correa, cuando los bancos privados han estado comportándose, autorregulándose ellos mismos, ¿no? Pongamos, las reservas bancarias se autoimpusieron los banqueros, ¿no?, a un nivel mucho más alto que el que la ley les exigía. Y esto es, como lo dice Pablo Luis a sí mismo, porque no habiendo un prestamista de última instancia, los banqueros han actuado de manera mucho más prudente. Aquí han estado manejándose desde los años de dolarización con una reserva de aproximadamente el 30%, que es elevadísima. Y esta es una de las razones justamente por las cuales también la tasa de interés es más alta que en Ecuador, porque se manejan los bancos con un encaje mucho más alto. Pero, así mismo digo, caramba, ¿por qué no insistir en esto de la desaparición del Banco Central? Porque podemos hacer cualquier remiendo, pero siempre existirá el peligro inminente, ¿no?, de que los políticos darán cualquier vuelta para intervenir. Sí, mira, Rodrigo, el otro día uno de mis estudiantes me preguntaba, bueno, ¿y por qué? Hablando de la dolarización, me decía, bueno, ¿y por qué cuando se dio la dolarización en el Ecuador no se eliminó, no se aprovechó para eliminar el Banco Central? Y la verdad, ahorita yo no me acuerdo cuáles son las justificaciones que se dieron en esa época. Tal vez tú te acuerdas un poco más por qué no se lo hizo de una vez, ¿no? No me acuerdo. Pero yo les decía a mis alumnos, me parece que la razón de fondo es que los políticos siempre quieren dejar una puerta abierta, ¿no? Por si acaso mañana quieran utilizarlo. Entonces, me imagino que esa fue la razón de fondo, dejar esa puerta abierta, y efectivamente esa puertita abierta, pues Correa la empujó y se aprovechó, ¿no? Pero yo no me acuerdo cuál fue la razón fundamental
que se dio para no eliminar de una vez el Banco Central? ¿Cuál fue? No sé, oye, pero una de las cosas que tengo yo clara fue un estudio que hizo con nuestro amigo Kurt Schuller, que había hecho justo en esa época sobre los bancos centrales. Hizo un libro sobre los bancos Sí, 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 centrales. sí, sí. Que decía en ese libro Kurt Schuller, ¿no? Que había países que controlaban la acción del Banco Central y citaba algunos, ¿no? Donde se podía mantener un banco central, él hacía, y otros como nosotros, los latinoamericanos, que no, que habíamos pasado de todo. Entonces, como que no estábamos tan seguros si era tan irrelevante o Mm, hasta tal punto importante sí. tener, como que nos parecía a nosotros que ya dar ese paso de dolarización, entrábamos al mundo y no veíamos este monstruo Sí, fatal que de sí, mil sí. cabezas, que de todas maneras está ahí dando vuelta, como tú lo indicas siempre en la naturaleza del animal. Entonces, eso siempre está esa puerta no abierta. Yo creo que eso, estábamos frente a una lucha de implementar la dolarización, que esto otro nos parecía un Mm. elemento no tan importante en ese momento, pero realmente No, es una gran verdad y es una buena explicación, digamos, ya dimos el gran paso, ya es sí, otro, ya parecía menos importante, es una gran verdad. Ahora, yo quisiera aprovechar para que tomemos el otro tema, que es más allá de las reservas bancarias, es la posibilidad para el Banco Central de crear dinero a través de mecanismos como el dinero electrónico. Yo creo que ese es el otro gran tema que a la gente que nos escucha hay que hacerle entender, porque creo que en el primero la gente está clara. La gente tiene sus depósitos en el banco, una parte de eso está en reservas en el Banco Central, y yo creo que ningún depositante, ningún ecuatoriano que nos escucha le parecería normal que el gobierno se tome su dinero, ¿no es cierto? Nadie estaría de acuerdo. Entonces creo que ese es un tema que por sentido común ningún ecuatoriano apoyaría. Pero hay el otro tema, que es el dinero electrónico, donde hay gente que sí dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no permitir pues que el Banco Central nos mande un dinerito a que nos mande directamente un dinerito a nuestro celular y ya está? Pues no, no está tan mal la idea, ¿no? Entonces yo creo que ese es el otro tema que hay que topar y me parece bien, bien importante, ¿no? No sé, sí. José, si vamos a pararnos un rato o ya tomamos ese tema. No sé cómo estamos No, de no, o tiempo. sea, en realidad, sí me interesa abordar ese tema. Quedan 3 minutos antes de irnos al corte. Ah, ok. Pero antes de pasar a eso, que yo creo que es la continuación de esta charla, sí quisiera hacerte una pregunta que me asalta cuando se habla de separar los dineros que se encuentran en el Banco Central, que son de los depositantes, ¿ya? Y sacarlos de ahí y ponerlos en otro lado. ¿Qué pasaría si esto en realidad se llega a dar? Dado que están al descubierto, o sea, hay un hueco ahí adentro y quedaría de manifiesto pues que el gobierno metió mano en esos fondos y que no hay todo el dinero que se espera, por lo tanto alguien saldría golpeado en ese intento de A hacer ver, la separación. sí. Mira, en el Banco Central básicamente hay digamos, hay tres tipos de recursos. En realidad hay cuatro, pero el cuarto es una cosa contable más complicada, digamos, pero cojamos los tres normales. La una, y por eso hay los famosos cuatro balances, digamos, ¿no? O bien. La primera es los dólares que respaldan a las moneditas que circulan en la economía, ¿no es cierto? En el Ecuador circulan esto que no son ni sucres ni dólares, yo llamo unas fichas, porque en realidad son eso, son fichas, ¿no es cierto? Son las moneditas, pero digamos, esas moneditas que no es mucho, son alrededor de 100 millones de dólares, que en realidad en relación a los flujos monetarios en la economía no es nada, son 100 millones, pero tienen un respaldo en el Banco Central en dólares, ¿no? Entonces, ese es el balance número uno. El balance número dos es el dinero del gobierno. El gobierno central, Petroecuador, los municipios, etcétera, tienen su dinero en el Banco Central, entonces ese es el balance número dos. Yo municipio de tal, deposité 2 millones de dólares y los 2 millones de dólares están ahí en el Banco Central, ¿no? Entonces, de todas las entidades públicas.
El tercero es lo que hemos hablado, que son las reservas bancarias. Los bancos depositan en el Banco Central, depositaron 3.000 millones y esos 3.000 millones tienen que estar ahí, ¿no es cierto? Esos son los tres, digamos, elementos de dinero de la reserva que respalda algo, respalda las moneditas, respalda los depósitos del gobierno y respalda las reservas bancarias, ¿no? Durante la época de Correa y también en otras épocas, pero digamos durante la época de Correa sobre todo, el gobierno dijo, mira, como esto es una bolsa común de dinero, ¿por qué yo tengo que separar esto? ¿No? Es una bolsa común de dinero, para reactivar la economía, para mover la economía, yo me voy a tomar ese dinero, ¿no? Entonces me voy a tomar el dinero de Petroecuador. Bueno, pero por último, digamos, el tema de Petroecuador es un tema entre Petroecuador y el gobierno, digamos de cierta manera. Me voy a tomar el dinero del municipio de no sé qué. Bueno, finalmente es un tema entre el municipio, aunque está mal, pero digamos un tema entre el gobierno y el municipio. Pero también me voy a tomar las reservas de la banca, porque todo esto es un paquete, ese dinero es dinero ocioso que está ahí, que no sirve para nada, entonces yo me lo tomo para mover la economía. Y entonces ahí es que el gobierno se tomó ese dinero, ¿no? Y si en ese momento hubiéramos dicho, vamos a separar el dinero de la banca, o sea, de las reservas de la gente, y lo vamos a poner en otro lado, no había. No había. El gobierno se había tomado o todo o una parte de eso. Había tal vez 20, 30%. Entonces no se podía hacer, ¿no? Y claro, si lo hubiéramos hecho, le hubiera quedado clarísimo a la gente de que el gobierno se tomó su dinero de las reservas bancarias, ¿no? También el municipio tal y Petroecuador se hubieran dado cuenta que también se tomaron su dinero, ¿no? También hubiera sucedido eso. Pero digamos, estamos hablando de la parte privada. Hoy sí hay el dinero de las reservas bancarias. Sí lo hay, sí está ahí, ¿no? Sí está ahí, se alcanza. Entonces, hoy podríamos perfectamente decidir eso y entonces coger el dinero y ponerlo en otro lado. Ya, sería una buena cosa. ¿A alguien, José, le faltaría plata? Pues probablemente sí. Probablemente a entidades públicas les faltaría plata. Y no es que me parezca bien que les falte la plata a entidades públicas, no me parece bien, pero me parece menos grave que falte plata de los depositantes, digamos, ¿no? De cierta manera, ¿no? Pero sí, a alguien le quedaría un hueco, por supuesto, pero sería a entidades públicas, ¿no? Entonces, por eso mismo hay que aprovechar un momento como este, en que la plata sí alcanza para poder separar las reservas privadas y luego el gobierno ahí que se arreglen dentro del gobierno, ¿no es cierto? Entre ellos, a quién le quitó plata a quién, ¿no? Yo creo que cuando Correa, a partir de la adopción del Código Monetario y Financiero y cuando se obligó a que los bancos depositen gran parte de las reservas en el Banco Central del Ecuador, decía que los fondos, que el dinero era mejor que esté dentro del territorio ecuatoriano para de esa manera los bancos puedan conceder más crédito. Pero ignoraba que no es importante que el dinero esté dentro del territorio ecuatoriano para que el sistema pueda conceder más créditos. No, el dinero puede estar en cualquier otra parte del mundo y el sistema está en capacidad de otorgar crédito. Esa es una falacia que argumentaba justamente Correa para exigir que los fondos que sean depositados en gran parte en el Banco Central del Ecuador. Y el otro tema es que cuando los banqueros, a partir de la adopción del Código Monetario y Financiero, entonces el gobierno comienza a disponer de los fondos del Banco Central, los banqueros se dan cuenta, los banqueros privados, de que ya los fondos, buena parte de las reservas depositadas en el Banco Central ya no estaban en el Banco Central. Entonces, eso condujo a una restricción de la expansión del crédito a partir de ese momento. O sea, el crédito privado se hubiera expandido mucho más, ¿no? Si el gobierno de Correa no le hubiera metido la mano al Banco Central, porque hubo un ajuste de mercado en ese momento, un ajuste espontáneo, ¿no? Los banqueros privados estaban conscientes de que el dinero parte del encaje de los bancos ya no estaba en el Banco Central. Entonces, eso de manera espontánea a su vez condujo a hizo que el crédito se expanda menos de lo que hubiera sido si los fondos hubieran estado todavía en manos de los mismos bancos. Por otra parte, en el tema de esto de que si se elimina justamente la exigencia de que los bancos privados tengan la obligación de depositar gran parte de sus reservas en el Banco Central, realmente sería bueno que pasen esa disposición, por supuesto, pero me sigue inquietando de que todo depende del presidente de turno.
¿no? Insisto, la solución sería eliminar el Banco Central del Ecuador, aunque no vemos soluciones como la que se dio en El Salvador. En El Salvador se adoptó la dolarización, no se eliminó el Banco Central, pero el Banco Central en El Salvador existe de nombre. Solo una fachada, un frontispicio, ¿no? Porque la legislación, ¿no?, impide que ese Banco Central pueda ejercer cualquier función de un Banco Central corriente. Igual pasa en Panamá. Entonces, existe el Banco del Estado, el Banco Nacional en Panamá, que no es un banco central real. Ahora, aquí en Ecuador, ¿qué sucede? Adoptamos la dolarización, el Banco Central dejó de ser un banco central tradicional, esto es, dejó de tener el monopolio en la emisión monetaria, dejó de ser un prestamista de última instancia, no, pero conservó herramientas de política monetaria, ¿no? Y también tenemos bueno, ¿como cuáles? Establecer el encaje bancario, los niveles de encaje bancario, control sobre las tasas de interés, direccionamiento del crédito. Ha seguido ejerciendo, ¿no?, utilizando políticas herramientas de política monetaria sin tener el monopolio en la emisión y sin ser un prestamista de última instancia. Y entonces, por eso es que cada vez y cuando que ha venido Hanke al Ecuador, ha venido insistiendo, tienen ustedes que eliminar el Banco Central del Ecuador. Esa es una tentación, como dice ya Pablo Lucio, para los políticos de turno. Ahora, justamente lo que también aquí son palabras de Hanke, ¿no? Dice, en dolarización, ¿no?, la cantidad de circulante y la administración cambiaria se encuentran en piloto automático. No se requiere de un banco central que esté metido en estos asuntos. Entonces, realmente podemos seguir insistiendo sobre esto, pero no va a haber una solución verdadera o a largo plazo, hasta que no se elimine el Banco Central. Ahora, tú has señalado, Rodrigo, con mucha razón el tema de la creación de dinero por parte del Banco Central, y ese es el tema del dinero electrónico, ¿no? Si me permites ir por ese lado, Joselo. A ver, cuando nosotros hablamos de dinero electrónico, creo que vale la pena precisar de qué estamos hablando, porque en realidad en el mundo buena parte del dinero es electrónico, es decir, nosotros todos usamos ya poquísimos billetes, poquísimas cosas físicas, la mayor parte del dinero es electrónico, ¿no? O virtual, o como quieras llamarse. Pero cuando hablamos del dinero electrónico, creo que nos estamos refiriendo en general específicamente, y además las propuestas que han hecho algunos políticos van en esa dirección, es el dinero que se carga en el celular de la gente, ¿no? Por eso yo, en vez de llamar del dinero electrónico, prefiero llamarle la chauchera electrónica, ¿no? La chauchera electrónica o la billetera electrónica, para que entendamos que es eso lo que estamos hablando en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un dinero electrónico, llamémosle nuevamente la billetera electrónica, manejada por un banco, manejada por Apple, manejada por Google, manejado por quien diablo sea, el tema es muy sencillo. Yo cojo $100 que tengo en mi bolsillo o que tengo en la cuenta corriente, le doy al banco o le doy a Google o le doy a quien sea, y ellos suben, digamos así, esos $100 que yo le di, le suben a mi celular. Y entonces ahí se convierte en $100 en la billetera electrónica, ¿no es cierto? Pero para que me puedan subir los $100, yo tengo que haberle dado $100, porque no es que me regalaron, ¿no es cierto? No es que yo fui al banco y le dije, vea, yo quiero que me ponga $100 en mi billetera electrónica, pero yo no le doy nada, solo súbame nomás. Te van a decir, vea, aquí no es esto no es un centro de caridad, ¿no es cierto? Usted deme 100 y yo le subo 100 a la billetera electrónica. Entonces, esta es la manera en que eso funciona, ¿no es cierto? El gobierno también podría hacer lo mismo. El gobierno podría decir al Banco Central, yo le doy a usted $400 y hágame el favor de esos $400 subirle al celular de un ciudadano, porque ya no le quiero dar directamente, no le quiero depositar en su cuenta bancaria, lo que sea, sino quiero que usted le mande al celular, porque somos modernos y manejamos el dinero en el celular. Muy bien, pero yo, gobierno, le di los $400 al Banco Central para que los mande al celular de la persona.
Pero en el Ecuador no se está hablando de eso. En el Ecuador lo que se está hablando es que yo, gobierno, le digo al Banco Central, póngale $400 en el celular del ciudadano, pero yo, gobierno, no le doy los $400 a usted, Banco Central. Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, simplemente súbale los 400 al celular, pero yo no le doy la contraparte. Yo en ningún momento le doy los $400 a usted, Banco Central, ¿no? Entonces, ven ustedes la diferencia. Es, nuevamente insisto, como si tú fueras al banco o a Movistar o a Apple o a cualquiera, y tú le dijeras, vea, súbame $400 a mi celular, pero yo no le doy los 400, regáleme nomás. Entonces te van a decir, usted está loco, no le puedo regalar. En el caso del gobierno sí funciona así. El gobierno le dice al Banco Central, súbale los $400 a cada ciudadano, pero yo no le doy la contraparte. O sea, y entonces la pregunta es, ¿y entonces qué son esos $400? ¿De dónde salieron? ¿Qué son? ¿No? Entonces la pregunta es que el ciudadano podría decir, bueno, para mí son dólares, aquí en mi celular dice $400, son dólares. La respuesta es que no son dólares, son clics, llamémosle así, son clics electrónicos, ¿no? Que el Banco Central puso en tu celular, pero que no son dólares. Es una creación monetaria caída del cielo del Banco Central, ¿no? Y eso es extremadamente peligroso porque, en definitiva, tú, ciudadano que crees que tienes dólares, en realidad no tienes dólares. Es un engaño. Lo que pasa es que al ser electrónico nos engañamos, ¿no? Porque supongamos que el gobierno te dijera lo siguiente, te dijera, mira, yo como no tengo plata, te voy a regalar $400. Pero los $400 que yo te regalo es un papelito que yo te doy, que no son dólares porque no tengo. Es un papelito firmado por el gobernante que dice, aquí tienes $400 que te regalo. Cuando el ciudadano recibe ese papelito, ¿qué va a pensar? ¿Que son dólares? Obviamente va a pensar que no son dólares. ¿Qué va a pensar? Que le están engañando, que le están dando algo que no tiene valor. ¿No es cierto? Es lo que va a pensar el ciudadano. Pero cuando le dan el clic electrónico es exactamente lo mismo, ¿no? Sino que en lugar de estar en papelito firmado por el gobernante y que la gente tiene claro que le están engañando, el clic electrónico es más fácil engañarle a la gente, pues. Porque tú dices, sí, pues sí son dólares. No, es lo mismo que el papelito que te dieron y en el cual tú no confías. Bueno, ¿No? pero hay una diferencia. Entonces, ese es el tema de fondo del dinero electrónico manejado por el Banco Central. Creo que ese es el tema de fondo, al menos visto desde mi modesto punto de vista. Claro, pero es algo que me equivoque y pueden corregirme cualquiera de ustedes, pero la diferencia es que mientras la gente crea que eso es dinero y realice sus operaciones con ese dinero, ya habrá un impacto sobre la economía, un impacto en inflación y a la larga traerá las mismas consecuencias que la creación inorgánica de dinero que tuvimos en el pasado. Por supuesto. No, Por eso. no se trata solo de cuentas alegres que se trasladan desde el sector público Por supuesto. al ciudadano, y total que al ciudadano puede decir, mira, a mí con que me sirva para comprar, pues me va. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es unir puntos, o sea, de la nada nada sale, y cuando se expande la masa monetaria, cuando Exacto. estos clics electrónicos o estos dineros fantasmas entran al mercado, actúan y se confunden dentro de la economía de la misma manera que lo hace el otro dinero. Y en ese momento, ante la creación de este dinero falso, pues vamos a tener inflación, vamos a tener impacto sobre el nivel de precios, vamos a tener una serie de indicadores que se van a alterar y a la larga, pues vamos a salir tan perjudicados como en el pasado, destruyendo también al sistema monetario estable, solvente y adecuado que tenemos, ¿ya? Y entrando en una burbuja, pues, inflacionaria que posteriormente, pues, también se puede llevado al extremo, pues, convertir en nuevas crisis que afecten también al sistema financiero y que terminen tal vez incluso hasta detonando la dolarización. No, José, estoy 100% de quisiera hacer una acuerdo contigo. observación Por eso yo decía que es más fácil, desgraciadamente, engañar a la gente electrónicamente que físicamente, ¿no? Y en consecuencia es más grave. Y sucede lo que tú dices. Mañana yo voy con mis cliques electrónicos en el celular y voy a comprar el pan y el panadero sí me va a recibir,
pero con el paso del tiempo me va a recibir con descuento, me va a decir, mire, estos clics no valen lo mismo que dólares de verdad, así que yo te recibo 2-1. No te doy un pan por cada clic, sino te doy un pan con 2 clics. Entonces, se está devaluando tu moneda, lo que te dieron. Y luego tú tienes otro problema muy grave, que es el que tú dijiste, por eso el tema electrónico es más grave que el tema físico, es que tú empiezas a hacerte la pregunta, ¿cuáles dólares son de verdad y cuáles no lo son? Esa es la pregunta grave que tú acabas haciéndote. Y entonces eso acaba teniendo efectos en el sistema financiero, en la confianza, en la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego esos clics electrónicos, por definición, no sirven, mueven la economía de manera falsa, pero la mueven. Y luego hay importaciones, pero tú no puedes pagar las importaciones con clics electrónicos, porque afuera sí te dicen, vea, ok, ese es un invento del Ecuador, pero yo no le voy a recibir eso, yo quiero dólares de verdad. Y entonces tú acabas generando una escasez de dólar artificial, digamos, una escasez de dólares artificial. Tienes una cantidad de efectos negativos en la economía muy graves, pero en parte, te insisto, son graves porque es más fácil engañar electrónicamente que físicamente. No. Entonces yo sí creo que es un tema que hay que pelear, que esto no puede darse porque es extremadamente grave, pero como tú decías al inicio, José, al final la gente dice, bueno, si me regalaron y me dieron y puedo salir a comprar el pan con esto, no está tan malo. No, sí está malo, es pésimo. Hay que estar conscientes que es pésimo, por supuesto. En efecto. Rodrigo. Sí, quisiera comentar sobre, bueno, creo que las etapas en el caso de que se llegara a emitir dinero electrónico serían más o menos así. La primera, en que si dicen que la aceptación va a ser voluntaria, como cuando Correa quiso justamente emitir el dinero electrónico, se llegó a emitir, ¿no?, el dinero electrónico. Entonces, como es la aceptación voluntaria, entonces se va a pasmar el proyecto. No va a arrancar porque la gente no lo va a aceptar. Entonces, para que sea aceptado el dinero electrónico, van a tener que decir, pero es que estas unidades electrónicas sí pueden ser convertidas en dólares billetes. Entonces ahí sí lo aceptarían, pero no hay los billetes pues, suficientes para las unidades electrónicas que se emitirían. Entonces eso no es posible. Entonces la única forma en que podría esto funcionar, y tenga una aceptación ya más general, es que sea de curso forzoso. Y la Constitución le permite al Ejecutivo pues, el establecer una unidad monetaria de curso forzoso. Entonces, esta cuestión de curso forzoso es lo que conduciría ya al desastre, ¿no? Porque en ese momento ya entonces tendríamos dos unidades, dos monedas aquí en Ecuador. Las nuevas unidades monetarias que, como ya explica Pablo Lucio, se depreciarían pues rápidamente, ¿no? Y los dólares verdaderos. Pero en todo caso esto sería un proceso, porque hasta el momento no han hablado cómo lo van a hacer, pero si va a ser como Correa, que decía aceptación voluntaria, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues se pasmó el proyecto, porque la gente Rodrigo, no lo aceptó. si me permites, Rodrigo, yo discrepo un poco contigo en eso, porque la idea es regalarle a la gente los clics electrónicos. Y entonces a mí me regalan los clics electrónicos, no es un tema de si yo acepto o no acepto, me están regalando. El sistema de correo es un sistema en el cual tú tenías que querer usar el sistema. Pero te va a aceptar, pero pongamos, si dicen en el proyecto de uno de los candidatos, cuando dice que va a servir para pagar servicios básicos y también alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Pongamos aquí en Guayaquil, si vas a pagar el agua, Interagua, con las unidades nuevas, unidades monetarias nuevas, ¿Interagua va a aceptar o no? Seguramente no lo va a aceptar. Mira, Rodrigo, disculpa que te interrumpa, pero desgraciadamente así es la experiencia que tiene el mundo desde hace 2000 o 3000 años. El rato que tú recibes ese regalo de clics electrónicos en tu celular y tú vas donde el panadero y al panadero le dices, le quiero comprar el pan, yo te aseguro que el primer panadero dice, no, yo no voy a recibir. Pero el segundo panadero, el vecino, va a decir, bueno, por último vendo pan y voy a recibir estos clics, no voy a recibir 1 a 1, pero voy a recibir 2 a 1 y él te recibe. Y luego el del pan va a pasarle al harinero, porque el harinero también dice lo mismo, yo te recibo 2 a 1, pero bueno, por lo menos vendo harina, ¿no?
Y la experiencia, mira, la experiencia en los patacones en Argentina. ¿Circularon o no circularon los patacones en Argentina? Por supuesto que circularon. Y al principio uno mirando desde afuera decía, pero ¿por qué la gente va a recibir esos papelitos del Estado, esos bonos del Estado? Y la gente los recibió, ¿por qué? Porque el que vende dice, al menos vendo, ¿no? Y te recibo 2-1, pero te recibo. Entonces yo creo que lo grave de esto, Rodrigo, es que como es dinero que te regalan, tú lo recibes y luego sales a usarlo, y aunque sea con descuento, hay gente que te va a recibir. Y eso es lo grave, que sí se va a utilizar y que va a generar todas las distorsiones y problemas que estamos señalando aquí, desde el tema inflacionario, devaluatorio, presión sobre el sector externo, la economía, desconfianza en el sistema y en el dinero. En fin, esto puede generar mil cosas, pero desgraciadamente sí funciona. O sea, funciona mal, pero funciona, ¿no? La gente lo acaba aceptando, Rodrigo, yo te aseguro, el panadero lo va a recibir 2-1 con tal de vender el pan. Sí, me preocupa mucho el tema en realidad, lo que se ha discutido, porque yo escuché hace unas 2 o 3 semanas una conferencia, la de Cato Institute, de la conferencia monetaria que hacen cada año y donde van los más expertos financieros y todo. Estuvo muy, muy interesante. Y uno de los temas que se discutió muchísimo fue sobre el tema del dinero electrónico. Entonces, algunos de los conferencistas lo que explicaban era cómo se podía manejar el dinero electrónico y todo. Solo nuestro amigo Larry White, que era uno de los expositores, manifestó el peligro que tú estás indicando precisamente, Pablo Lucio, que sea el gobierno el que emita, porque, bueno, todos sabemos que desde 1971, cuando se le quitó todo, que ya no era redimible, o sea que son papeles, que no es que están patrocinados por nada, ni no hay ningún backing up de esa emisión y en manos del gobierno. Pero el tema está muy discutido ahora, con esto de este futuro nuestro de electrónico, de que todo lo vamos a manejar a través de internet y todas esas cosas, suena muy bien, entonces será muy fácil manejar el dinero electrónico, pero el punto que tú señalas, lo más importante, es el rol del Estado en esa emisión de dinero, porque puede ser muy bueno hacer moneda electrónica entre los privados, ¿no? Como están subiendo los bitcoins, está surgiendo toda una serie de cosas que se puede hacer privadamente, pero cuando ya el gobierno toma de crear de nada, ahí está el problema. Pero va a ser una discusión que se va a seguir dando, la que tú y Rodrigo y todos están discutiendo ahorita. Esta discusión la vamos a tener para largo por cuanto todos los métodos electrónicos que se están imponiendo, el manejo de todas estas a través de las computadoras y a través de internet y todo eso, ¿no? Ahora, en el Ecuador, Dorita, esto es más grave por el hecho de estar dolarizados. Es más grave en el Ecuador, ¿no? Es decir, el impacto de la manipulación del dinero gobierno, Banco Central, es más grave en un sistema como el ecuatoriano, donde la dolarización quiere decir que manejamos dólares, no manejamos clics electrónicos creados por el Banco Central. Es aún más grave donde nosotros, ¿no? Bueno, cosa compleja. Yo diría que en general la ciudadanía tiene que poner atención a lo que se está diciendo porque les quieren pasar gato por liebre. Exacto. Y esto tiene consecuencias, ¿no? Esto me recuerda que un amigo acá del colegio, algunos años atrás, me dijo que alguna vez había ido a un circo donde le dijeron que había un tigre y el tigre era un gato disfrazado. Pues lo mismo está pasando con el dinero electrónico, que se lo quieren hacer pasar por dinero y como una propuesta que va a estimular la actividad económica y en realidad, o de alguna manera paliar las circunstancias de algunos ecuatorianos, y lo que va a hacer es venir a agravar más la situación por la cual está atravesando el Ecuador. Tenemos minuto y medio escasamente, el tiempo ha corrido como siempre cuando se tratan temas importantes, y yo quisiera escuchar, Pablo Lucio, una última reflexión en torno a lo que ha significado la dolarización en estos 21 años, puesto que estamos celebrando 21 años de dolarización. Y bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, yo solo primero quiero recordar el rol extraordinario de Dorita en este rol, en este tema de la dolarización. Así que nosotros nos unimos al tren que lanzó Dorita con Franklin López.
y creo que fue un momento importantísimo de la vida, no solo económica, sino de la vida social en general en el Ecuador. Creo que ha sido un aporte enorme a la estabilidad y a la confianza en el país. Creo que nos da una base sólida sobre la cual construir. Ahora, no podemos pedir a la dolarización que también sea la construcción. La dolarización es la base. Ahora, si tú sobre esa base sólida no construyes, ya qué se le puede hacer, pero no se le puede pedir tampoco a la dolarización más, también que nos dé construyendo el edificio. No, es un cimiento monetario, monetario sólido. Y yo creo que todos los ecuatorianos estamos convencidos, o casi todos, de que tiene que seguir la dolarización, y por eso creo que tenemos que pelear contra los mecanismos como lo que estábamos hablando en este momento del dinero electrónico del Banco Central, que son mecanismos peligrosos que tratan de socavar la dolarización. La verdad es que la dolarización se defiende muy bien a sí misma. La gente dice es que la dolarización, esto hay que defenderla, hay que hacer. No hay que hacer gran cosa con la dolarización, hay que dejarla ahí tranquila. Lo que no hay que hacer es tampoco atacarla. No, tampoco no se puede todo con la dolarización, no hay que hacer nada, hay que atacarla, no. Ese tipo de ataques como el dinero electrónico es lo único que realmente es peligroso para la dolarización, y por eso tenemos que a la gente, a los ecuatorianos que quieren defenderla, pues hacerles saber que este tipo de cosas sí socavan la dolarización. Otras cosas no, se habla de la balanza de pagos, se habla de una cantidad de cosas, nada de eso le socava la dolarización. Lo único que le socava es querer meter un dinero paralelo a al dólar. Bueno, con estas importantes reflexiones hemos dado paso al primer programa del año 2021, estimados amigos. Las reflexiones están ahí a la vista. No dejemos que nos pasen gato por liebre. Se vienen instantes importantes para el Ecuador. Lamentablemente, cada 4 años en América Latina, las distintas sociedades están jugando su futuro. Ya llega el momento en que las instituciones sean lo permanente, y los caballeros o damas que llegan, Carondelet en este caso, sean transitorios. Por ahora, pues a reflexionar bien, y bienvenidos a este programa, y lo seguiremos esperando martes a martes, como siempre, en Contrapunto Liberal. Muchísimas gracias, Pablo Lucio, Rodrigo, Dorita y Danilo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Abrazo a todos. Chao, chao. Un saludo para todos.